Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos de la selección ecuatoriana de fútbol y sus amistosos del mes de septiembre del 2022 a escasos 2 meses del inicio del Mundial de Qatar. Bueno, este video vendría a complementar un poco el video realizado hace unos días en el que analizamos el partido entre Ecuador y la selección de Arabia Saudí jugado en Murcia, en el estadio Enrique Roca. El segundo partido de la DRI en esta fecha FIFA fue el partido disputado en Alemania contra la selección de Japón, otra selección mundialista, Japón que se tendrá que enfrentar en el Mundial a selecciones potentes como Alemania o como España, tiene un grupo bastante fuerte, muy competitivo. Y Ecuador venía del partido contra Arabia Saudí de hacer un buen partido en términos generales, pero con el déficit de no invocar las oportunidades de gol que se sucedieron una tras otra en dicho partido. Insisto, lo analizamos en un video anterior y bueno, se lo puedo dejar por aquí para que le puedan echar un ojo y está el análisis más completo. En este video vamos un poco a tener en cuenta el hacer de la selección contra la selección japonesa, el segundo amistoso, insisto, de esta fecha FIFA. Y bueno, vamos a sacar un poco algunas conclusiones que creo que serán importantes, insisto. Esta era la última ventana FIFA, la última fecha en la que se podían hacer probaturas, por así decirlo, porque la próxima vez que se concentre la selección ecuatoriana será para encarar ese mundial. Tengo entendido que está previsto que se juegue un amistoso unos días antes del arranque de la cita mundialista, pero bueno, aún no está confirmado y no se sabe si se dará o no finalmente. Pero bueno, aún dándose ese amistoso, ya no hay tiempo para hacer más cambios porque ya arranca el 20 de noviembre del presente año, a menos de 2 meses, insisto, y Ecuador se medirá ante Qatar en el partido inaugural. O sea, los ojos del mundo futbolístico estarán puestos en ese partido inaugural de esta Copa del Mundo, una Copa del Mundo distinta que se jugará en un mes totalmente diferente a lo histórico, en un país que no tiene precisamente una fama por ser futbolísticamente exquisito, ni mucho menos, pero con selecciones muy potentes, un mundial bueno, que dará mucho que hablar y Ecuador va a estar en el escaparate más grande del mundo fútbol en ese partido inaugural. Hay que llegar a ese partido con buenas sensaciones, hay que llegar a ese arranque del mundial con todas las probaturas hechas, como digo. Entonces, hasta esta fecha, jugada, insisto, los últimos dos partidos contra Arabia y contra Japón, ha sido el tiempo en el que Gustavo Alfaro pudo haber visto y haber hecho todas las probaturas que necesitaba para poder sacar las conclusiones adecuadas que nos permitan encarar ese mundial. Y bien, este último partido contra Japón, con respecto al partido anterior de Arabia, Gustavo Alfaro hizo varios cambios en la alineación inicial, empezando por la portería. En lugar de jugar Domínguez, jugó con Galíndez. En lateral derecho, en lugar de jugar con Preciado, jugó con Byron Castillo, que tuvo minutos en el final del partido anterior. La pareja de centrales fue la misma, es decir, Piero Hincapié y Jackson Poroso. Piero por la izquierda, Poroso por la derecha, y el lateral izquierdo pues tiene nombre y apellido, Pervis Estupiñán. Jugó los dos partidos completos y parece, a menos que tenga una lesión o algo por el estilo, parece que ese puesto en el Mundial estará totalmente cubierto por él. Luego en la medular tuvo otro cambio, no fue de la partida el capitán Carlos Grueso, jugó Jackson Méndez en su puesto de pivote más posicional, un jugador con menos oficio de marca, pero con más salida de balón. Entonces eso a lo largo del partido contra Japón se notó, se retrasaba Jackson Méndez hasta la base, incrustaba entre los dos centrales para desde esa posición tener mejor salida de balón. Se abrían mucho los centrales y los laterales se ponían mucho más altos, bordando el centro del campo, inclusive un poco más arriba, para poder darle amplitud al campo y salir de una mejor manera desde atrás. Estuvo acompañado en ese centro del campo
por otro de los fijos para Alfaro y yo creo que posiblemente la estrella de Ecuador en el Mundial, que es Moisés Caicedo. Si bien es cierto, con un trabajo menos vistoso que lo que se le pudo ver a lo largo de las eliminatorias, un jugador box to box con mucho recorrido, que llega a las dos áreas, con mucha fuerza y con mucha contención, pero con descaro, desparpajo para buscar la portería rival. La verdad es que en estos dos partidos, tanto con Arabia como con Japón, no se vio esa proyección en ataque de Moisés Caicedo. Sin embargo, en fase contención estuvo bastante acertado, estuvo muy bien y de hecho fue de la partida en los dos amistosos. Compartió el centro del campo también con José Cifuentes, que si bien es cierto, jugó el partido anterior, gran parte del partido, por la lamentable lesión de Alan Franco. Entró al partido de Arabia y fue de lo mejor, porque tuvo inclusive alguna oportunidad para marcar, oportunidad que desbarató el portero de Arabia, sin duda. Y en este partido ocupó una posición distinta a a la que lo podíamos haber visto en anteriores partidos. Ocupaba una posición entre media punta y segundo delantero, acompañando a Michael Estrada, que fue el delantero titular en este partido, en detrimento de Ener Valencia, que lo había sido contra Arabia. Pues bien, Cifuentes jugó, ya digo, casi como doble, como segundo punta, intentando apretar la salida del equipo japonés, pero sin tener ese impacto que tuvo, por ejemplo, contra Arabia en el centro del campo, dominándolo y al igual que Moisés Caicedo, con esa fuerza, esa potencia que le permite dominar el centro del campo, pero con buena visión de juego como para triangular y jugar en tres cuartos de cancha. Pues bien, estuvo como que muy tirado hacia la delantera. Fue una posición que para mí, la verdad, lo vi extraño. Me parecía que no estaba lo suficientemente cómodo, pero bueno, Alfaro, insisto, estos partidos eran para hacer las probaturas y probó en este caso con Cifuentes como un segundo delantero, un media punta muy ligado más al ataque que en sí a la creación del juego. Por la izquierda jugó Romario Ibarra, al igual que el partido anterior, y por la derecha fue el último cambio que hubo en la alineación. En lugar de Gonzalo Plata, jugó como titular Ángel Mena, que bueno, para muchos es titular indiscutible. Yo creo que es un buen recambio, sobre todo si Plata está a su máximo nivel. Inclusive yo los haría jugar a ambos juntos, pero bueno, eso será materia de otro video. Contra Japón, ¿qué se vio? Pues se vio una selección relativamente sólida en defensa, y digo relativamente porque hay acciones individuales, sobre todo de los jugadores, de los defensas ecuatorianos, que comprometen la integridad de su propia portería. Recuerdo claramente una ocasión en la que Pervis Estupiñán se perfila mal hacia el interior e intenta rechazar un balón con pierna derecha que la deja regalando al delantero japonés, que yo creo que define mal, pero bueno, Galíndez también está acertado y ataja el balón abajo, pues, al lado de su palo derecho. Y bueno, fallos como este, que lamentablemente siempre han sido los que nos han lastrado a lo largo, pues, de la historia de la selección en defensa. Hay que tener en cuenta que sí, Japón es una selección mundialista, pero estaba jugando con muchos suplentes también este partido, porque había tenido un partido anterior y por lo general un jugador de talla mundial no falla ese tipo de oportunidades, como en este caso, insisto, también gracias al acierto de Galíndez haberla atajado. Pero ese tipo de errores son los que siempre nos han lastrado, los que por ese gol has perdido, por ese gol te han empatado, has perdido puntos en general. Entonces, ese tipo de fallitos son los que a Ecuador lamentablemente no le permite tener la defensa realmente sólida. También hay que comentar que en los últimos 5 partidos amistosos, Ecuador no ha encajado ni un solo gol. Es decir, lleva varios partidos sin encajar goles, de los cuales se jugaron 3 partidos contra México, contra Arabia Saudí y contra Japón, con selecciones mundialistas, con selecciones pues que van a estar en Qatar. Los otros 2 partidos fueron con Cabo Verde y contra Nigeria, selecciones africanas de un estilo de juego similar tanto a Ecuador como a Senegal por el biotipo de jugadores, pero selecciones que no irán al mundial. De hecho, a estas 2 selecciones fueron a las únicas a las que Ecuador le pudo marcar un solo gol y ganó ambos partidos, ambos amistosos, 1-0. Entonces, es válido tener, por supuesto, la portería a 0, pero todas estas selecciones en algún momento del partido tuvieron alguna ocasión. Insisto, que jugando contra Senegal, jugando contra Países Bajos, contra la misma Qatar, un fallo de estos puede significar un gol del equipo rival y por ende ponerte las cosas mucho más difíciles.
Otro aspecto importante a destacar es que tenemos la pólvora mojada. Es que ni Estrada, ni Ener, ni Mena, ni Romario Barra, tampoco Platita, no tenemos la suficiente tranquilidad delante de portería para poder marcar, que es importante. Ecuador genera fútbol ofensivo, sobre todo por bandas, como bueno, históricamente la selección ecuatoriana, su fuerte ha sido las bandas y generar muchos balones al área desde los laterales y así pues los delanteros, tanto de cabeza como por bajo, pues ganar, anticipar a defensas y marcar. Pues en estos partidos, si bien es cierto, se han generado ocasiones, se han generado oportunidades, pero no se ha llegado a concretar. Inclusive en este partido contra Japón, Ener Valencia tuvo en una pena máxima la oportunidad de darle la victoria a la selección y sin embargo el portero japonés se lo para. Entonces, más mojada la pólvora que eso no puede estar. En los últimos 5 partidos se han hecho solamente 2 goles y con selecciones que, si bien es cierto, insisto, 3 de ellas son mundialistas, no son realmente selecciones de un nivel alto, por así decirlo, dentro del mundial. De hecho, Japón y Arabia Saudí, sobre todo, creo que de las selecciones clasificadas al mundial están un poco en el límite de las selecciones que menos competitividad puedan tener. Ya si hablamos de México, tal vez esté un escalón un poco por encima, pero no haberle podido marcar a ninguna de estas selecciones, a ver, es preocupante, sobre todo si tienes ocasiones y no concretas. Tema de suerte puede ser también, no es para tirarse de los pelos, pero sin duda Alfaro está preocupado, lo ha dicho en rueda de prensa, y el público, el país también lo siente, que no le podemos marcar ni al arco iris, como se suele decir. Entonces es un tema bastante preocupante. Menos preocupante es el hecho de que Ecuador genera, eso sí, Ecuador genera, contra Arabia generó 5 o 6 ocasiones, contra Japón generó 3 o 4 también relativamente claras. Entonces, en tema generación de fútbol ofensivo existe. Pero, insisto, para poder ganar partidos hay que marcar y es lo que le está faltando a Ecuador. Los delanteros con los que seguramente Alfaro cuente para el Mundial, ninguno realmente es un delantero goleador en que esté enrachado ahora mismo. En el Valencia venía con una buena suma de goles en el Fenerbahce, pero ya hemos visto con la selección se le dificulta cada vez más y inclusive en este caso, fallar penales es ya un síntoma bastante preocupante. En resumen de esta fecha FIFA, Ecuador, solidez defensiva, relativamente, insisto, pero bueno, no encaja goles. Ecuador, con el tema balón en el centro del campo, sobre todo contra Arabia, no fue un partido en el que Ecuador haya dominado por su triangulación interior o por su dominio generalizado en el centro del campo. Si bien es cierto, Ecuador tuvo la pelota y tuvo las ocasiones, pero fueron más ocasiones por bandas de uno contra uno y demás, no tanto por triangular en el centro del campo y desestabilizar el centro del campo del rival. Contra Japón más de lo mismo, no fue una selección que tomara el balón y avasallara a base de toques a la selección rival, pero tuvo más posesión de balón, me parece a mí, que Japón, no recuerdo las estadísticas ahora mismo, pero no en la zona del campo en la que se hace daño realmente. Ecuador tiene mucho el balón en la zona baja del centro del campo, es decir, entre centrales y medio centro defensivo, y ya luego busca un juego más directo por bandas y también juego directo buscando al delantero, en este caso era Estrada. Algún balón pudo ganar contra los defensas japoneses, pero no fue realmente un ariete ganador en todas o que realmente ocasionaron peligro latente a la defensa rival. Se han generado ocasiones porque tenemos jugadores de calidad, porque tenemos jugadores de jerarquía y que con un chispazo te pueden generar algo, pero sistemáticamente, sobre todo juego interior, no hubo tanto. Más juego por bandas, extremos, eso sí, y eso es importante porque históricamente ha sido una base que ha jugado a favor de la tri. Pues nada, hasta aquí este análisis de esta última fecha FIFA antes de llegar a Qatar. Temas importantes: defensa sólida, control de balón y generación de jugadas de ataque y generación de oportunidades de gol. Nos falta la concreción de esas oportunidades y creo que Ecuador, que metiendo no todas las que tenga, pero al menos el 30% de las ocasiones que genera, Ecuador es una selección muy dura de batir, de ganar, de hacerle goles y ya si
aunamos el hecho de que genera y de que aprovecha lo que genera, nos convertiríamos en una selección que podría pelear sin ningún problema el pase a la siguiente ronda al menos. Entonces, después de estos partidos de amistosos y ya encarando el Mundial, asignatura pendiente, marcar, asignatura pendiente, aprovechar las oportunidades y subir tantos al marcador para generar victorias, por supuesto. Pero bueno, seguiremos analizando a la tri. En los siguientes videos veremos cómo llegan esos rivales de la tri a ese mundial. Qatar tuvo amistosos, Senegal también jugó también Países Bajos la Nations League. Hay que hablar un poco acerca de ello, a ver qué nos podemos encontrar en esa fase de grupos de Qatar. Y nada, para mí ha sido un placer, espero les haya gustado. Comentarios, los leo, likes, nos vemos en la próxima. Chao, chao.